¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, un gusto compartir con ustedes una emisión más de su programa Enfoque Nacional, símbolo del pensamiento libre. En este día ya, como siempre les acompaña Dani Huirca y en esta oportunidad también Javier Guerrero acá en el máster de la emisora en la ciudad de Guayaquil. Javier, buenos días. 6 de la mañana con 54 minutos, 5 de la mañana con 54 minutos en las Islas Galápagos. Según AccuWeather, estamos acá con 31 grados centígrados. En Quito, 20 grados. Don Dani Huirca, director del programa Enfoque Nacional, símbolo del pensamiento libre, buenos días. Ecuatorianas y ecuatorianos a lo largo y ancho de la patria, buenos días. En el exterior también nuestros hermanos migrantes y ya por Facebook Live. Está con nosotros en línea telefónica la doctora María Dolores Miño, catedrática de Derecho de la Universidad de las Américas. Don Dani. Así es, vamos a dar el cordial buenos días. Hoy vamos a hablar de estos temas importantes, ¿no? Con la doctora María Dolores Miño. Y desde la capital de la República, agradeciéndole también estar temprano en la sintonía de Enfoque Nacional y también de darnos la apertura para abordar estos temas que actualmente están dentro de lo que es el tema del Consejo de la Judicatura. Así es, el Consejo de la Judicatura. Y qué es lo que se nos viene, ¿no? Frente a esta situación que se ha generado y que actualmente mantiene con expectativas. Si hablamos, si es una subestimación del diálogo y respeto en el Consejo de la Judicatura de Transición, mi estimada doctora Dolores Miño. Bienvenida, buenos días para Enfoque Nacional a través de la señal de Radio Atalaya. Buenos días, Dani, buenos días, Javier, muchísimas gracias por la invitación. 6 de la mañana con 56 minutos, 5 de la mañana con 56 minutos en las Islas Galápagos. Doctora María Dolores Miño, ¿cuál sería su perspectiva como litigante en el mundo del derecho y también como experta a nivel académico respecto a lo que ha venido ocurriendo en el Consejo de la Judicatura de Transición, enfocándonos especialmente en los últimos sucesos? Tenemos cuestionamientos al actual exdirector general de la Judicatura de Transición, doctor Vizueta, una confrontación entre dos vocales que no es nueva, se podría decir por segunda ocasión, y el pronunciamiento del principal de la Judicatura de Transición, el doctor Merlo, respecto a que él considera y se arriesga a manifestar de que el ex director de la Judicatura, doctor Vizueta, que hoy está en licencia, debería presentar su renuncia. Sí, mire, yo pienso que es una situación preocupante, especialmente tomando en cuenta cuáles son los antecedentes de cómo se elige el Consejo de la Judicatura Transitoria, ¿no es cierto? En años anteriores, y en esto el Observatorio de Derechos y Justicia, que es una organización que yo dirijo en este momento, se dedicó durante un tiempo considerable a recabar información sobre el trabajo del anterior Consejo de la Judicatura dirigido por Gustavo Yalke. Y una de las cosas que a nosotros más nos preocupaba y que fue, digamos, la base para nuestro trabajo y para nuestro cabildeo, digámoslo así, fue precisamente el tema de la injerencia en el trabajo de los jueces por parte del Consejo de la Judicatura y de Gustavo Yalke. Y estos fueron precisamente los argumentos que se esgrimen a nivel del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y que facultan, digamos, la remoción de Gustavo Yalke y la decisión de poner a nuevos consejeros en ese organismo. Entonces, obviamente, la presencia de los actuales consejeros parte de la necesidad ciudadana de que el máximo ente de la Judicatura guarde las debidas formas especialmente y la debida distancia, además, con respecto al trabajo de los jueces. Y esperábamos, creo yo, todos los que tenemos interés en este tema, que el nuevo Consejo de la Judicatura de carácter transitorio pueda hacer dos cosas. Yo creo que habían dos consignas. Primeramente, creo yo que era sanear y transparentar el trabajo del anterior Consejo de la Judicatura, porque como ustedes recordarán, habían muchas denuncias con respecto a actos de corrupción, mal manejo, contrataciones un poco dudosas, digamos así. Se necesitaba transparencia con respecto a eso. Y por otro lado, también se necesitaba que se sanee, que se investigue los casos sobre despidos y remociones, sanciones a los jueces, que se decía, y en muchos casos sí era cierto, que se les había hecho un poco más por retaliación y que esas decisiones muchas veces estuvieron motivadas
por intereses políticos, es decir, los jueces que fallaban en contra de los intereses del anterior gobierno eran sancionados o removidos. Entonces, obviamente el trabajo que tenía que hacer el Consejo de la Judicatura de carácter transitorio era uno, de alguna manera, de ordenar las cosas, ¿no es cierto? Esto por un lado. Por otro lado, lo que estamos viendo ahora, creo yo, un poco decepciona a la luz de lo que le acabo de decir en este momento, porque lo que estamos viendo, creo yo, con preocupación, es un Consejo de la Judicatura que no logra todavía aterrizar en estos dos objetivos, por un lado, y por otro lado, que a nivel interno, obviamente, no existe ningún tipo de conciliación, no existe ningún tipo de claridad con respecto a lo que se debe hacer y sobre todo no logran a nivel interno ponerse de acuerdo y parecería ser que hay una suerte de pugna de intereses ahí adentro. Y con respecto a lo que usted dijo, o sea, un momentito, con respecto y en concreto al caso del doctor Juan Bisuete. Yo creo que el doctor Juan Bisuete es uno de los abogados más importantes que tiene este país. Nadie quita sus méritos, especialmente aquellos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos en casos de alto perfil público, donde habían víctimas del gobierno de Correa que claramente necesitaban su defensa. El doctor Bisuete, en ese sentido, creo yo que hay que reconocerle sus méritos. Sin embargo, creo yo que ante la existencia de denuncias ciudadanas con respecto a posibles actos de corrupción del director general del Consejo de la Judicatura, llámese Juan Bisueta o llámese de cualquier otra manera, cualquier otra persona, ¿no es cierto?, es una obligación ineludible del Consejo de la Judicatura investigar debidamente esas denuncias y aclarar qué es lo que pasa con la situación. Esto es lo que entiendo yo y entendemos muchas personas que se trató de hacer, especialmente de parte del consejero Juan Pablo Albán y de la consejera Angélica Porra. 71, don Dani. Así es, escuchando atentamente, estimada doctora María Dolores Miño, 7 de la mañana con 2, ya se nos va el tiempo rápido. Entonces, esta situación, si hablamos que está prácticamente dividido en dos el Consejo de la Judicatura, esto obliga ya a acelerar lo que es el reglamento para elegir a los quienes van a conformar el Consejo de la Judicatura definitivo. ¿Le parece esto un poco acelerado, esta acción, para poder conocer otros perfiles muy independientes del accionar y de la carrera del doctor Bisueta, estimada doctora? Sí, yo creo que más allá de la celeridad, muchos colegas y yo también suscribo con esto. Si bien creo yo que había una necesidad imperante de tumbar ciertas estructuras y de pasar de manera rápida a un proceso que hoy se conoce como transición, con miras a recuperar la institucionalidad democrática que creemos que se perdió durante el gobierno de Correa. Creo yo que el tema de la velocidad hay que tenerlo y manejarlo con cuidado, ¿no? No necesariamente lo que se hace rápido es lo que va a traer esta solución, especialmente porque estamos hablando de desmontar estructuras, prácticas y procedimientos que se han consolidado durante 10 años y posiblemente lo que ha venido pasando en el Consejo de la Judicatura en los últimos meses es la mejor prueba de esto, ¿no es cierto? No necesariamente los cambios rápidos y abruptos son lo que trae la solución, y más bien el contrario, parecería ser que las decisiones aceleradas y apresuradas en este sentido lo que hacen es a la postre traer mayores conflictos o conflictos distintos, que creo yo que es lo que está pasando ahorita en el Consejo. Creo yo que obviamente va a ser necesario reemplazar, de llegar el momento, al doctor Bisueta, y también es necesario empezar a pensar en los procesos de selección y en los candidatos para el Consejo de la Judicatura ya definitivos, ¿no es cierto? Y se tiene que fijar algunas cosas que creo yo, a mi parecer, no se tomaron en cuenta en el momento que se eligió a las autoridades de transición. Pienso yo que una de las cuestiones más importantes que tiene que revisarse es la independencia y la imparcialidad de las personas que van a integrar el Consejo. Y este término hay que analizarlo, digamos, con una perspectiva muy neutral. En el caso del doctor Juan Bisueta, por ejemplo, repitiéndole lo que les dije hace un momento, él es un abogado de larga trayectoria, de una trayectoria bastante notable y buena, ¿no es cierto? Pero es un abogado litigante. Es un abogado litigante que se enfrenta todos los días con los jueces, que puede
estoy elucubrando, no puede tener afectos o desafectos con estos jueces con los cuales él ha interactuado en su ejercicio profesional, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí creo yo que teníamos un problema de una posible falta de independencia. Si es que no había falta de independencia, por lo menos creo yo que había un conflicto de intereses. Entonces, independientemente de todos los méritos del doctor Izueta, yo creo que sí hacía falta una persona que no tenga este posible sesgo, al menos esta apariencia de sesgo, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta. Luego creo yo que los intereses políticos ya dentro del Consejo ha sido lo que más ha causado discrepancias, y esas discrepancias son preocupantes porque mientras los miembros del Consejo se pelean, mientras salen en las noticias por el nivel escalado de los conflictos entre ellos, el audio que circula de la discusión entre el doctor Aquiles Regail y Juan Pablo Albán realmente es preocupante que se lleguen a estos niveles de enfrentamiento con estas expresiones. En algún momento el doctor Regail le daba mangajo a Juan Pablo Albán, y no creo que es la forma como nuestras autoridades deberían comportarse, ¿no? Se tiene que revisar muy bien si es que los que integrarían el Consejo de la Judicatura de carácter ya permanente no tengan filiaciones de intereses políticos muy, muy fuertes. Creo yo que todas las personas tenemos nuestras preferencias políticas, ¿no es cierto?, nuestras posiciones políticas, eso es imposible de evitar, pero creo yo también que personas muy acercadas a uno u otro régimen sí podrían obstaculizar el objetivo último de esta transición y de este reemplazo de autoridades, que es devolver institucionalidad al Consejo de la Judicatura, devolverle su carácter como órgano de administración de la función de justicia y sobre todo evitar que se vuelva a convertir en un órgano de control, de amedrentamiento, de hostigamiento de los jueces a favor de un determinado gobierno. Y creo que la deuda que tiene ahorita el Consejo es de esa, ¿no es cierto? Esperábamos que no se vuelvan a repetir esas prácticas, y por lo menos hay algunos denuncios de que esto se mantiene, y esto sí preocupa. Mañana con 6 minutos, 5 de la mañana con 6 minutos en las Islas Galápagos. Estamos conversando con la doctora María Dolores Miño, catedrática de la Universidad de las Américas. Doctora Miño, brevemente le consulto y le hago esta interrogante en virtud de que antes de esta entrevista, don Dani también y audiencia, converso a la interna con la doctora Miño. Considero una persona sensata, de trayectoria a nivel del derecho y que tiene bastantes luces respecto a la administración de la justicia a nivel objetivo. Doctora Miño, ¿qué debe ocurrir con la elección que se viene ya de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y la evaluación? Más específicamente, y corrijo, la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, considerando además que es la Corte Nacional de Justicia quien debe remitir una terna para elegir a uno de los miembros del Consejo de la Judicatura. Sí, mire, yo lo que creo, a ver, en esto hay dos posturas y hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Lo primero sería analizar la pertinencia y sobre todo la capacidad que se tiene de revisar la posición de los jueces, ¿no es cierto? El tema de la estabilidad judicial, el tema de la posibilidad de un juez de permanecer en su cargo es una de las garantías básicas que están consagradas incluso a nivel de tratados internacionales y de normativa internacional. Por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo, existe documentación, digamos, normas que exigen que los jueces tienen que tener estabilidad en su cargo, el principio de Naciones Unidas sobre independencia judicial, ¿no es cierto? Estamos con una Corte Suprema que tiene menos de un año de haber sido elegida, ¿no es cierto? Mucha oportunidad de funcionar no ha tenido, y la crítica principal que tiene es que es una corte, llamémoslo así, correísta, ¿no es cierto? O que es un legado, un rezago del anterior régimen. Yo no sé, yo dudo si es que esto es una razón suficiente como para evaluarla y eventualmente removerla. Lo que hemos visto de los últimos procesos de evaluación, y en muchos casos esto es muy justificado, es que el proceso de evaluación generalmente termina con una remoción y un reemplazo, ¿no es cierto? En muchísimos casos esto es justificado, esto es adecuado, pero no tiene que ser la regla de oro para todos los casos, ni el modus operandi para todos los casos. Con respecto a la Corte Nacional, yo sí creo que hay que manejarlo con mesura, especialmente de cara, como le digo, a las garantías de estabilidad judicial que le revisten a estos jueces, no gusten o no, que no sean simpáticos o no.
y de cara a lo que está pasando en este momento en el Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Nosotros, yo creo que la ciudadanía, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, no vemos pues una institución sólida, no vemos una institución que está trabajando armónicamente, y ante esa inestabilidad interna, creo yo que si se propusiera algún proceso de evaluación o eventualmente se propusieran candidatos para integrar la Corte Nacional de Justicia, lo que estaríamos es ante una situación que nos generaría muchas dudas, ¿no es cierto? Si estos candidatos que se proponen gozarán realmente de las garantías de independencia e imparcialidad, si habrán sido producto de un análisis serio o posiblemente a partir de alguna pugna política en el interior, ¿no es cierto? Yo creo que más bien ahorita el Consejo de la Judicatura tiene que concentrarse en lograr consensos, en lograr superar, digamos, las diferencias, porque en un órgano colegiado van a haber diferencias. Eso es, digamos, esperable, eso es normal. No se espera que en un órgano colegiado todos estén de acuerdo y estén felices todo el tiempo. Estas discusiones son incluso sanas para un fortalecimiento democrático. Pero sí, creo yo que cuando estos conflictos escalan, o cuando tenemos denuncias de actos de corrupción, o cuando tenemos denuncias sobre que actos que al anterior consejo se le criticaron se vuelven a repetir, entonces obviamente no estamos alcanzando el objetivo. Como le digo yo, mi principal preocupación con respecto al proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia es que hay unas garantías mínimas que revisen estos jueces y que no pueden ser inobservadas a pretexto de la transición. Creo yo que a nivel, y esto ya es un análisis más político, muchas personas decían, bueno, hay que hacer ciertos sacrificios, digamos, hay que tratar de alguna manera de romper este esquema correísta que durante 10 años trajo corrupción y trajo perjuicios a la democracia, pero yo creo que eso también tiene un límite, ¿no? No se puede construir una democracia a partir de situaciones que podrían mermar sus principios básicos. Y como ustedes me escuchan, yo no tengo una postura sobre esto porque creo yo que lo adecuado del procedimiento depende mucho de cómo se lo haga y quién lo haga. Y en la medida de que se respeten ciertas garantías mínimas va a estar bien, pero no se puede tomar tan a la ligera lo que es un proceso de evaluación a jueces y magistrados, porque los jueces y magistrados, por su posición y por ser altas cortes, tienen una protección especial, que creo yo que no es la misma que aplica para otras autoridades de otro rango. Y eso sí, el Consejo de la Judicatura deberá tomar muy en cuenta para incluso no incurrir en situaciones que han sido típicas en el Ecuador en el pasado. Acordémonos, por ejemplo, de los jueces destituidos durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Se argumentaba en ese entonces que había una necesidad legal, inclusive, de remover esos jueces tanto de la Corte Nacional, de la Corte Suprema de Justicia en ese tiempo, como del Tribunal Constitucional en ese tiempo. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa remoción? Eventualmente, años después, 2 sentencias a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado es responsabilizado internacionalmente por violar esas garantías de estabilidad de los jueces y, obviamente, el pago ya monetario que fue elevadísimo a estos jueces que son removidos. Yo no quisiera que eso se vuelva a repetir. 7:13. Así es, 7 de la mañana con 13 minutos. Usted ha hecho un análisis muy interesante sobre este tema y esperemos que esta situación, más que nada acercarnos un poco a la justicia, realmente se cumpla y que tampoco se vaya tan rápido, no acelerando los procesos y podemos dejar algo en el camino que a la postre nos va a llevar un resultado. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a usted por su tiempo a través de Atalaya y también dejar sus últimas palabras y reflexiones frente a este tema que actualmente está en el ojo del huracán en la opinión pública, doctora María Dolores Miño. Sí, yo creo que finalmente para concluir, yo creo que estos procesos tienen que llevarse con mesura. Estamos jugándonos la posibilidad de que en nuestro país vuelva a existir democracia, vuelvan a existir instituciones sólidas. Esto no se trata de una pugna entre correístas y excorreístas, que es el discurso que a veces se maneja, ¿no? Este no es un tema de un grupo de funcionarios defendiendo a Pepito o a Juanito. Aquí lo que se tiene que defender son las normas, son los principios y sobre todo es la institucionalidad democrática. Y ante eso supone incluso prácticas a las cuales no estamos acostumbrados durante estos 10 años,
como es fiscalizar a una persona como el doctor Bisueta, que a muchos, como le digo, nos parece un abogado muy bueno, ¿no es cierto? Pero el hecho de que sea un abogado bueno, el hecho de que se haya enfrentado con valentía al correísmo, no quita que al momento de que él asume un cargo público, está sometido a un escrutinio público ciudadano y de presentarse denuncias contra él o contra cualquier otra autoridad, corresponde, en aras de preservar la institucionalidad democrática, llevar a cabo las debidas investigaciones y transparentar. Investigar no quiere decir odiar a una persona, transparentar no quiere decir negar su pasado intachable, simplemente quiere decir atender a un reclamo ciudadano, y eso es lo que tiene que hacer una autoridad pública. Simplemente, como le digo, esperar que el Consejo de la Judicatura de carácter transitorio logre, sí, saldar sus diferencias y un poco empezar a hacer ya el trabajo para el cual se le eligió, ¿no es cierto? Transparentar la función judicial, mirar qué es lo que pasó en el régimen anterior y un poco recuperar la naturaleza de esa institución, que es una institución de carácter administrativo, no es una institución de carácter político, tampoco es una institución de carácter persecutorio a los jueces, ¿no es cierto? Eso es lo que esperamos. Dani, querido Javier, les agradezco muchísimo por la invitación y quedo a las órdenes para cualquier otra oportunidad. Gracias, doctora María Dolores Miño, por la gentileza de atendernos. Sábado, don Dani, sábado 15 de septiembre, muy de mañanita desde la ciudad capital. Bendiciones, doctora Dolores Miño, y la estaremos molestando en lo posterior. Don Dani. Así es, muchas gracias por esa apertura y la participación también de ustedes, estimados amigos oyentes, a través de nuestra sintonía en el dial 680 en amplitud modulada, también en www.radiotalaya.net.